Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto estar con ustedes y presentar algunos tips que vamos a estar abordando en las tareas que les he estado dejando. Esto les va a servir a ustedes para que tengan más seguridad a la hora de elaborar sus ensayos, sus tareas. Generalmente se habla de que las clases o las charlas virtuales generan inseguridad en los estudiantes porque los mandas a estudiar y hacen una tarea. Hay estudiantes que les gusta más que uno los lleve de la mano, ver al maestro les da seguridad que esté dando la cátedra o la conferencia, pero también tiene aspectos importantes, por lo menos el hecho de que a ustedes los mandemos a escribir un ensayo. Por ejemplo, esta clase es de mucho escribir, es de razonar preguntas que tienen un concepto macroeconómico. A veces tenemos que bajar a un concepto microeconómico y esto les está dando a ustedes una herramienta o les está desarrollando una expertise para que ustedes como estudiantes de ciencias económicas puedan escribir, tener un criterio, hablar, opinar, criticar las políticas que son implementadas en nuestro país, en otras regiones o en el mundo entero. Es complicado, claro que es complicado, porque la economía, cuando hablamos de economía, no hablamos como, por ejemplo, decir, vamos a corregir algo. No, cuando hablamos de economía, tenemos que tener los dos tipos de visión, la visión retrospectiva y la visión de futuro, y estar corrigiendo, porque en el futuro vas a estar corrigiendo lo que en el pasado se ha hecho mal. Y para esto tenemos que estar entendidos de cómo funcionan los mecanismos de defensa que se han venido los mecanismos de transmisión que se han venido entretejiendo cuando cierta política ha sido implementada en diferentes etapas y a la vez esta, cómo se compagina con otro tipo de política. Eso lo hace complicado. Y luego después estamos tratando de entender los modelos económicos que responden a qué tipo de intereses. Este modelo va a hacer surgir al sector microeconómico o son políticos para el sector macroeconómico o es un híbrido o fue una política mal diseñada. Al final del curso lo que a mí me interesa es que ustedes puedan decir, bueno, esta política fue mal diseñada. Para mí debió de ser lo uno, lo otro. Obviamente que de una forma teórica, porque mientras estemos estudiando, toda opinión, todo criterio va a tener un sentido teórico, pero es la base para luego poder aplicar a la realidad. En esta parte de la economía agrícola, ¿verdad?, que es la introducción que estoy haciendo, ya les había dicho en ciertos aspectos en la primera grabación de que la importancia de la economía agrícola en los países del mundo, especialmente en los países subdesarrollados, porque de eso vivimos. Comemos arroz, frijoles, carne, cereales, un montón de cosas. Y los países que son desarrollados, ¿qué hacen? Ellos producen para exportar a los países más pobres, juegan con el precio, imponen precios, es decir, son empoderados de los mercados y esto les genera a ellos muchas ganancias y ciertos privilegios que, por eso es que en el país, en el mundo hay países desarrollados y países subdesarrollados, porque los países desarrollados han venido creciendo, llegan a un desarrollo y los países subdesarrollados siempre están metidos en una matriz productiva o en procesos que jamás han podido hacer su despegue productivo, mucho menos económico. Entonces, en la tarea me gustaría pues que ustedes aborden puntos de los que yo les he hablado para que aterricen más su trabajo, porque de pronto yo les paso a ustedes un documento y a lo mejor tiene 20 páginas, 30 páginas, ustedes lo leyeron y no se les quedó nada en la cabeza. ¿Por qué no se les quedó nada en la cabeza? Porque en primer lugar es complicado. Estás hablando de políticas económicas de que los gobiernos aplican a sus países, a sus sectores, y de pronto pueden ser que estén malas, pueden ser que estén
subestimando o sobreestimando la capacidad productiva de un país, especialmente cuando hablamos de economía agrícola. A lo mejor de pronto implementan políticas económicas que como modelo está muy bien, pero ¿cuál es la realidad de tu país? Es decir, puedes mandar a un sector, a una región de tu país, al desarrollo, por ejemplo, de la palma africana para producir aceite. Pero ¿qué pasa? A lo mejor no tenés la tecnología va a cambiar, está para mediano plazo, largo plazo, y si la tecnología va avanzando primero o va más adelantada que los procesos de producción en el país, entonces va a haber un desfase que va a generar un desequilibrio. Por eso es que los modelos de trabajo y los modelos de economía que respaldan las políticas de cada gobierno deben de estar adecuadas y deben de ser implementadas en los diferentes periodos, o sea, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Esos aspectos son los que quiero que ustedes enfaticen en las tareas que les he dejado. Si algunos ya terminaron su tarea, pueden reforzarla mediante la parte de mensaje o pueden editarla y no hay ningún problema. Y los que no han terminado, pues que quiero que se enfoquen en estos aspectos. Ustedes saben que como en toda disciplina, en la economía agrícola se vuelve más complicada porque hay problemas en la parte macro y problemas en la parte micro. En la parte macro, ¿por qué? La crisis energética, el mercado de precios, los problemas medioambientales y el comercio internacional, todos estos aspectos afectan o negativamente o positivamente a los productores internos porque primero dependen del comercio internacional. Si de pronto habían planes de exportar maní y ahora el mercado internacional no está interesado en comerciar maní porque tenemos problemas internacionales, la pandemia de hoy en día, hay problemas en las bolsas de valores, entonces se puede caer el mercado. ¿Y qué hacemos nosotros con un stock de maní que habíamos presupuestado o que habíamos planeado vender, exportar? Nada, genera pérdidas. Y al generar pérdidas, esto viene a tener un efecto rebote porque aparte de las pérdidas contables, vienen las pérdidas económicas, que a veces son incalculables porque estas se proyectan y tienen un sentido geométrico y se vuelve complicado. Luego tenemos problemas medioambientales, cambios climáticos. Luego tenemos, ¿qué pasa con los problemas medioambientales? Por ejemplo, las tierras se enferman. A lo mejor, por negligencia, no se le dio el tratamiento adecuado a las tierras. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ni modo, tengo compromiso de producir, de vender, ni modo, voy a ver cómo logro talar ciertas hectáreas de bosque, irme metiendo, ir haciendo la frontera agrícola cada vez más grande y entonces cada vez nos volvemos menos productivos cuando no tenemos el respaldo de una política macro que nos garantice darle debido seguimiento y tratamiento a este tipo de problemas medioambientales. El mercado de precios es igual como tiene relación con el comercio internacional. Si se cae el precio, se nos caen nuestros negocios. Eso a niveles macro. Hay muchísimos problemas aquí. Yo puse lo más importante y lo que más se maneja, pero hay muchísimos problemas que nos afectan igual a nivel microeconómico. Ustedes ya vieron esta clase, está la parte de costos, los factores productivos, las evaluaciones empresariales y los insumos. ¿Cuál es bien importante aquí? El de los costos, pues. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si tu productividad y si tu productividad de equilibrio y tu equilibrio de precios están por debajo de los costos, pues vas a estar generando pérdidas y a lo mejor se te puede volver un círculo vicioso del cual no puedes salir si no se le da el debido seguimiento. Ahora, los factores productivos también. Si yo soy un empresario que estoy tratando de producir frijoles, pero de pronto las tierras no me pertenecen a mí, yo tengo que estar supeditado a un montón
de cláusulas a la hora de alquilar las tierras que lo único que hacen es generarme costos, disparar mis costos y cada vez mi ganancia se va haciendo más pequeña. Las evaluaciones empresariales también son importantes porque me están dando luz a mí o me están diciendo a mí cómo está mi desempeño económico, es bueno, es malo, y esto sucede a nivel tanto privado como estatal. Hay empresas de gobierno que están generando mucha pérdida y de pronto pues hay que ver qué se hace allí, se corrigen, y si es a nivel privado, generalmente lo que hacen las personas a nivel privado como tienen invertido el capital y tienen menos facilidades que podría ser que una institución de gobierno, entonces lo que hacen es o vender o cerrar, qué sé yo, ¿verdad? Y eso genera pérdidas económicas al país, desempleo y un montón de cosas. Y los insumos también. Generalmente los insumos son importados al país y jugar con el precio de los insumos es complicado, pues, porque como se pueden disparar, pueden bajar y eso te genera incertidumbre. Entonces, en la economía agrícola tiene, ¿cómo les podría decir?, más problemas que, digamos, el sector productivo industrial o el sector servicio, pues porque a lo mejor este tipo de empresas tiene un FODA muy definido, pero la economía agrícola, por ser una especialidad productiva de los países agro, se vuelve más complicada y más compleja que cualquier otro sector, ya sea el secundario o el terciario. La economía agrícola pertenece al sector primario, ¿verdad? Que es donde tenemos la parte productiva de granos, ganadería, minería, y todo esto, pues la mano de obra es bien sufrida porque no es calificada y siempre pues son los más afectados negativamente. En oposición al sector secundario y terciario, pues que generalmente están siempre apoyados por el desarrollo de la tecnología, aunque ahora en los países desarrollados la economía agrícola está siendo apoyada por la tecnología, siempre es un sector bien especial. En la tarea no les pregunté qué es la economía agrícola directamente, porque no quiero que se encajonen en algo tan pequeño, porque al final la economía agrícola tiende a expandirse cuando se está utilizando o cuando se está haciendo el uso de la tecnología. Pero sí, si queremos tener una definición, pues a mí la que estoy más de acuerdo es que la economía agrícola es una rama de la ciencia económica que estudia la especialidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con la economía en su conjunto. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros estudiamos la economía agrícola vemos que es un sector tan especializado que, aparte de los problemas económicos que siempre están rodeando al mundo, están los problemas internos de la economía agrícola, como es, por ejemplo, la parte de los factores productivos. La tierra se enferma, por ejemplo, en el sector secundario, las máquinas, pues, se dañó, la mandas a reparar y punto. Pero en el caso de economía agrícola, si la tierra se enferma, tenés que esperar de 10 a 15 años para que se recupere, si es que lo querés hacer de una forma natural. Y si lo querés hacer de una forma tecnológica, pues que hay que hacer grandes inversiones para recuperar la capacidad productiva de la tierra. Aparte de eso, hay muchos productores, muchas empresas productoras que no son dueños de tierras y tienen que alquilarlas. Y ellos tienen que pagar grandes sumas de dinero, eso incrementa sus costos y hace más caro los productos a la hora de negociarlos. Bien,
Otro aspecto que quiero que también hagan en su tarea, que ustedes tengan bien presente, es acerca de, que es bien importante, el objeto de estudio de la economía agrícola. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía agrícola? Bueno, pues son los productores y su forma de organización. Está bien claro que los productores que no cuentan con un nivel de organización acorde con el desempeño o las metas de trabajo, no va a funcionar, porque generalmente la agricultura, el sector agro, es tan delicado que un mal paso puede hacer que todos tus planes, metas y objetivos se te vengan al suelo. Esos puntos quiero que los estén abordando en su tarea, que los tengan bien claros. La próxima vez vamos a estar viendo ya costos marginales, y pues vamos a estar planteando algunos ejercicios de cálculo sencillos, pero que les va a servir a ustedes para que puedan tener una idea bien clara de cómo se maneja esta rama de la economía, como es la economía agrícola. Gracias y espero verlos pronto, cuando ya no estemos en clases en línea, sino que estemos en clases presenciales. Encantado de haberlos atendido. Gracias.